que no tenemos más patria que nuestro dinero, me dijo usted también, señor Iglesias. ¿Sacamos nuestras nóminas? ¿Sacamos nuestras nóminas? Porque usted gana bastante más dinero que yo y bastante más que cualquiera de los 52 diputados de Vox. ¿Enseñamos nuestras casas, señor Iglesias? Porque la inmensa mayoría de los diputados de Vox, y ni le cuento de los votantes de Vox, tenemos peor casa que usted. Y, por supuesto, ni uno solo de los privilegios de los que usted disfruta, a quien pretende engañar, erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres, señor Iglesias. Hace unos días, la diputada por Vox, María Ruiz, hizo una de las mejores intervenciones que yo he visto en el Parlamento por mucho tiempo, no solo durante el estado de alarma, sino probablemente en las últimas 2 décadas. La intervención dura aproximadamente unos 15 minutos y no tiene desperdicio. Y para mí fue una de las mejores por 3 motivos. Primero, porque fue de una elegancia intelectual sublime. Segundo, porque fue de una educación admirable. Y tercero, porque utilizó un lenguaje muy eficaz en donde la sencillez no estaba reñida con la contundencia y en donde el mensaje no quedaba diluido en riñas personales absurdas, sino que quedaba clarificado en el contexto de unos datos certeros y en la vehemencia de un discurso social impecable. Elegancia intelectual, educación admirable y lenguaje eficaz. Estas 3 cualidades quedaron claramente manifiestas en su discurso y pusieron en evidencia las infantiles tretas de Iglesias, que para llegar al poder solo ha utilizado el resentimiento cultural y la soflama panfletaria, y ahora que ya está en él, solo sabe utilizar el rencor institucional. Fueron 15 minutos espléndidos, 15 minutos en los que pudimos encontrar perlas como estas. Creo que está muy claro que nosotros no somos los que representamos el odio, ni la miseria moral, ni ninguna de esas barbaridades que dijo usted aquí el otro día. Nosotros no representamos más que el amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra cultura y, por supuesto, a nuestros mayores. Eso es lo que representamos y creo que cualquiera que nos escuchara el otro día, a usted y a mí, tendría muy claro quién es el que odia. Y esto lo dijo porque pese a que los de Vox nunca han hecho ninguna declaración altisonante en el Parlamento, pese a que han sido siempre educados, pese a que han ido en la búsqueda de la verdad y pese a que están haciendo una oposición concienzuda en la aportación de datos y propuestas, pese a todo eso, lo único que ha encontrado por parte del señorito Iglesias no ha sido más que el desprecio ideológico y la soflama propagandística de un auténtico dictador al más puro estilo chavista. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Pero ante esa pésima educación, María Ruiz no se achantó y con inteligencia, cultura y educación le vino a llamar la atención de esta manera tan sublime. Señor Iglesias, España se merece un vicepresidente que sepa gobernar para todos y que no lo haga con tanto rencor. Un rencor que tristemente no solo no se ha moderado con el tiempo, sino que ha ido en aumento, quizá porque queda claro, se ha dado usted cuenta de que ahora que le ha llegado su oportunidad, su momento de pasar de la teoría a la práctica, su momento de gobernar, resulta que no sabe hacerlo y que se ha convertido en un fraude hasta para aquellos que le votaron. Señor Iglesias, España no tiene la culpa de su incompetencia, ni tampoco de su frustración, y por eso España no tiene por qué pagarlo con su odio. Muchas gracias. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me pareció fantástico, porque María Ruiz hizo en el Parlamento lo que se tiene que hacer, que es representar con calma y con educación el sentir de, como mínimo, los casi 4 millones de españoles que les votaron. Lo hizo perfecto y con un golpe de efecto mastodóntico, porque vino a evidenciar que es más fuerte la pluma que la espada, que tiene más potencia el mensaje apoyado en la verdad que la propaganda sustentada en un único objetivo ideológico que solo persigue el poder y el reconocimiento. María Ruiz lo hizo perfecto, porque demostró que ante la exaltación pueril de los resentidos comunistas no hay mayor antídoto que el sosiego intelectual de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Los comunistas tienen que aparentar siempre estar furiosos para dar la sensación de que están haciendo la revolución. Una revolución que solo los llevará a ellos al poder y al pueblo al que fijen defender a la más absoluta miseria. Pero tienen que aparentar esa furia porque la gente es lo que compra. La gente quiere sangre, enfrentamiento y show. Eso es lo que le entretiene. Pero ante ese afán falsamente revolucionario por lobotomizar a los exaltados, ante esa falsa revolución, está la verdadera clase política, que es aquella que lucha con el escudo de la verdad y el arma de la inteligencia. Señor Iglesias, le voy a recordar algo que creo que se le ha olvidado. Usted ha llegado hasta donde está no con los votos de los españoles. Usted perdió 7 escaños en las últimas elecciones.
Logró 35 diputados y Vox 52. Nosotros tenemos el apoyo de muchos más españoles que usted y, por tanto, más autoridad que usted para subir a esta tribuna. Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo. Señor Iglesias, usted tampoco es un líder revolucionario ni un líder espiritual. Usted es miembro de un equipo de gobierno, un ministro, un gestor que está ahí para solucionar los problemas de los españoles, de todos los españoles. ¿Y sabéis qué hizo Pablo Iglesias después de esta sublime intervención de María Ruiz? ¿Sabéis lo que hizo? Tocarse los puños de sus camisas, que es a los que nos tiene acostumbrados últimamente. Las residencias de mayores, me ha preguntado usted qué planes tengo para liquidarles físicamente. Sin embargo, le reconozco una enorme virtud en su interpelación. Los elementos de ese fundamento democrático que es la sanidad pública son sus socios, son una escisión con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo tanto de médicas como de enfermeros. Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública. Señoría, es la justicia fiscal. Tocarse las mangas y leer 3 folios que tenía preparados del día anterior. A eso se limitó Pablo Iglesias. Se limitó a leer para llegar a la repetida conclusión inventada de que Vox es un partido antidemócrata, que es la estrategia que está siguiendo para intentar ilegalizarlos. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata. ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido político antidemócrata. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, señorías, son un partido antidemócrata. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Porque ustedes son un partido antidemócrata. Se limitó a leer, a llamar a Vox antidemócrata, pero no respondió ni a una sola de las preguntas que María le había hecho en la intervención. Ni a una sola. Dígame si de verdad cree que ha servido para algo las cosas que me dijo en esta tribuna hace 15 días. Dígame si de verdad cree que han servido de algo sus insultos, sus amenazas o su orgullosa apología del comunismo. Dígame si han servido de algo cuando 15 días después de su incendiaria soflama ya vamos por 17.500 mayores muertos en residencias, sin contabilizar Andalucía, Rioja, País Vasco y Aragón, porque si lo hacemos, muy probablemente superaríamos ya los 20.000. Se han servido de algo cuando 15 días después sigue sin haber test para todo el personal y para todos los residentes sintomáticos y asintomáticos de las residencias, que es donde más falta hacen, porque es donde está la población más vulnerable. Dígame de qué han servido si 15 días después miles de mayores siguen encerrados en sus habitaciones sin poder moverse, sin salir a pasear, presos de la nefasta gestión de este Gobierno. Usted hizo aquí una amenaza muy grave, gravísima, en el fondo y en la forma. A mí no me intimida ni me asusta, ya se lo digo, pero dígame si piensa cumplirla y dígame cómo piensa hacerlo. ¿Se va a limitar a incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio? #matar a Bascal, señor Iglesias. Trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores. ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político? ¿Esas fueron algunas de las preguntas que le hizo María Ruiz? Pues bien, Pablo Iglesias se limitó a tocarse las mangas y a leer 3 folios que nada tenían que ver con el asunto. Y aún así, mucho antes de perder la educación como don venezolano de Galapagar, se lo supo hacer ver con elegancia y educación. No ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le he hecho, a ninguna. Usted ha preparado un discurso, se lo ha preparado esta vez muy bien, pero no ha contestado a ninguna de las cosas que le he preguntado, ni ha tratado ninguno de los temas que le he planteado aquí. Y usted es miembro del equipo de gobierno y está aquí para defendernos y protegernos a todos los españoles y para darnos respuesta, no para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia. Esto, señor Iglesias, no es la Complutense, no es la universidad, es el Congreso, señor Iglesias. Y nosotros, los diputados de Vox, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo.
y de qué va la vida. No cuela, señor Iglesias. Nosotros somos hombres y mujeres hechos y derechos, hartos de trabajar para sacar a nuestras familias adelante. Pablo Iglesias, en su demacrada e irresponsable visión de lo que debe ser un gobernante, se limitó a leer 3 folios. Es decir, le daba absolutamente igual lo que fuese a decir María Ruiz en su intervención, porque ya tenía la respuesta elaborada en casa. ¿No ven ustedes en eso algo raro? Es decir, la intervención te la puedes preparar, porque es una pregunta que tú quieres hacer y te la puedes preparar para que no se te olvide nada. Pero Pablo no sabe, en teoría, lo que le van a preguntar. ¿Cómo es posible entonces que ya tenga la respuesta preparada? Muy fácil, porque no le importa lo que le vayan a decir, porque él quiere seguir adoctrinando y su estrategia para hacerlo es muy sencilla. ¿De dónde vienes? Patatas traigo. A Pablo Iglesias le importaba muy poco lo que fuera a decirle María en su intervención, y cuando la terminó, Pablo salió ahí a escurrir el bulto y a leer los folios que tenía preparados. Y eso, evidentemente, no solo es una falta de respeto, sino una muestra evidente de que ellos no quieren dialogar, sino soltar cuanto antes su soflama panfletaria con el único fin de seguir adoctrinando a los burros del mercado progresista. Y sigue haciendo eso pese a estar en el gobierno, porque al parecer Pablo Iglesias no tiene talante para gobernar, porque solo sabe oponerse con su rabia y su veneno ante todo aquel que le demuestre sus carencias y sus errores. ¿Qué quiere usted que hagamos ante esto como oposición, señor Iglesias? ¿Callarnos? ¿No molestar? ¿No denunciar lo que está pasando con nuestros mayores? ¿Usted no entiende que nuestra obligación como oposición leal al pueblo español es pedirle cuentas a usted y a su gobierno? De haber estado nosotros sentados en esa bancada y usted sentado en la grada, ¿no hubiese hecho lo mismo que nosotros? Exigir responsabilidades, exponer los datos, pedir cuentas. Pues claro que lo habría hecho, sin duda lo habría hecho, y sin piedad, sin ninguna piedad seguramente también. Porque muy al contrario que nosotros, usted sí cree que es necesario politizar el dolor y el sufrimiento. Así lo ha manifestado en más de una ocasión. Ahí está la maldita hemeroteca para que no nos olvidemos de quién es usted en realidad. Pero no porque le importen las personas que sufren y mueren, ya se lo dije el otro día, sino porque usted y los suyos entienden que la politización del dolor es una excelente herramienta para cambiar la realidad que tenemos por la realidad que ustedes desean. Porque ustedes aprovechan el sufrimiento para buscar culpables en las filas de aquellos a los que quieren eliminar, sacando rédito político de esos juicios sumarísimos. De manual marxista-leninista, señor Iglesias. De verdad resulta grotesco ver cómo lo que antes hacía desde la oposición sigue haciéndolo exactamente igual ahora desde el Gobierno. Cómo, aun teniendo toda la responsabilidad y el poder para cambiar las cosas, prefiere concentrarse en demonizar a aquellos a los que quiere destruir en lugar de imponer los medios que ayuden a solucionar los problemas. Usted no quiere acabar con el dolor porque lo necesita para enfrentarlos a unos con otros y pescar en río revuelto. Usted tiene un problema, señor Iglesias. No acepta las reglas del juego democrático porque no es un demócrata. Por eso el otro día se mostró como un sectario intolerante, porque desgraciadamente al tigre nunca se le borran las rayas. Un demócrata no hace lo que hizo usted aquí el otro día, señor Iglesias. Un demócrata no llama parásitos y miserables a los representantes de 4 millones de españoles en un lugar como este, en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español. Subirse aquí es un honor y una enorme responsabilidad inmensa, y usted ha ensuciado esta tribuna. Un demócrata no amenaza con quitarse de encima a la tercera fuerza política más votada, refiriéndose a tiempos pasados y convulsos cuando sabe perfectamente que somos un partido de apenas unos cuantos años de vida. Un demócrata no se dedica a incitar al odio y al enfrentamiento entre españoles, manipulando y mintiendo a la opinión pública y recurriendo siempre a los mismos clichés para despertar los más bajos instintos de las personas: la envidia, el rencor, la venganza. Pablo Iglesias se limitó a leer y cuando levantaba la vista de los folios para improvisar, cometía errores garrafales que no pasaban la prueba de la hemeroteca, como por ejemplo cuando decía esto. Un fundamento de la democracia, señoría, es la justicia fiscal. La existencia de un sistema fiscal progresivo y redistributivo que garantice que no solamente paga impuestos la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa, y que garantiza que la buena voluntad y que la solidaridad en una democracia avanzada no tiene que ver con el altruismo individual, sino que tiene que ver con un sistema fiscal que garantice
que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponda. Es decir, ahora que él está en el gobierno, todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponde. Pero cuando todavía compraba en el Alcampo, escribía tuits como estos: el gobierno debería ser patriota y suspender el pago de la deuda. Esto lo dijo en 2013, cuando aún bebía colacao y estaba orgulloso del panadero de su pueblo. Pero ahora que ya es la nueva casta, todo el mundo tiene que pagar. Y si no, no te ajunto y te llamo antidemócrata. Porque ustedes son un partido antidemócrata. Y entre insulto e insulto, me toco los puñitos de la camisa de Zara y viva Amancio Ortega. Pablo Iglesias se ha hartado a decir por activa y por pasiva que los últimos días están haciendo lo que pueden en el gobierno y que pueden cometer errores y que probablemente pueden ser criticados por ellos. Pero cuando alguien les critica, cuando alguien hace uso de ese derecho, él hace uso de su comunismo más atávico y dice cosas como esta. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Ahora que ya es casta y que ha sustituido las ofertas del Alcampo por los gourmets del Corte Inglés, Pablo Iglesias se limita a leer y ni siquiera tiene reparo en esconder que ni se esfuerza en memorizar. Mirad si no cómo da sus charlitas en Twitter. Demacrado, mal afeitado, claramente desorientado y con la única capacidad del fingimiento mientras lee. Y así, señores, es como se contempla el hundimiento de un don nadie con ínfulas de grandilocuencia que supo vender la moto de una revolución social aprovechándose de la miseria de los necesitados para escalar sin escrúpulos en el escalafón social. Así es como se contempla. Acordaos de lo que os digo, Pablo Iglesias está hundido como político y no le veremos más dar mítines para ganar electores. Se va a limitar a intentar aguantar en el gobierno lo que le quede, para luego dedicarse a dar conferencias. Ya en su día dijo que no le gustaría estar en política ni 2 legislaturas. Lo dijo él mismo, pero luego, cuando vio la posibilidad de pillar cacho, amplió ese tiempo a más de 12 años, contradiciéndose una vez más. Y ahora que ya lo ha conseguido, ahora que ya ha pillado poder, estará lo que le dejen y después se dedicará a hacer lo que más le gusta, que es cobrar su paguita vitalicia y controlar toda la información que las televisiones puedan decir de él y de su familia. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Señores, Pablo Iglesias no sabe gobernar, y quizás tampoco se lo merezca, pero ha tenido la suerte de encontrarse a gente tan corrupta y mentirosa como probablemente él lo sea. Y cuando el periplo de su vicepresidencia termine, no me extrañaría que algún día terminase como consejero con sueldo millonario de alguna empresa, rompiendo de nuevo todos sus valores, al traspasar la frontera de las puertas giratorias contra las que él tanto ha fingido luchar. ¿Se puede ser más hipócrita y falsario que Pablo Iglesias? Yo lo dudo. Pero el tío ha tenido la suerte de encontrarse por el camino a tontos de lava que para terminar su carrera tuvieron que copiar en tesis, a narcotraficantes que probablemente financiaron sus mítines, a independentistas vendidos al aplauso y a la comina, y a comerciantes del terror que solo saben quitarnos el sueño a los que aún mantenemos la esperanza en España. Ha tenido esa suerte y ha conseguido comerse la perdiz. Pero la historia quedará como fiel testigo de su vergüenza humana, su incapacidad para gobernar y su tumultuosa insolvencia para vivir desde la verdad y el honor. Quizás eso a él no le importe porque no tiene conciencia, pero tiene 3 hijos con una larga vida por delante. Va a ser muy triste como despierten, porque tendrán que vivirla avergonzados. Si yo tuviera ese árbol genealógico me marcharía de España, me cambiaría el nombre e intentaría por todos los medios limpiar las vergüenzas de mis ancestros, dedicándome a hacer el bien de manera desinteresada. Pero de casta le viene al galgo, y probablemente tengamos que contemplar cómo esos vástagos sigan la savia bruta de esas raíces que solo han traído a España la vergüenza, el deshonor y una falta de educación apabullante. Qué suerte tengo de no ser un Iglesias. Yo quiero ser como María Ruiz. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos al Teatro de Will. Está claro, señor Iglesias, que usted tiene un don. Tiene un don para la arenga violenta, para la soflama incendiaria y para la amenaza callejera. Pero, sinceramente, lo de gobernar le viene grande, le viene muy grande. Y no estaría de más que asumiera sus limitaciones con un poquito más de humildad. Mire, a nosotros, de verdad se lo digo, lo único que nos importa es que usted haga bien su trabajo, nada más, que haga bien su trabajo. Con eso nos conformamos. Sus insultos y sus amenazas, no se preocupe, que las llevaremos con toda la resignación que podamos.
como parte del sacrificio que tenemos que hacer para lograr que España sea, más pronto que tarde, un país todavía más grande de lo que ya es. Muchas gracias. Are you listening? Damn. Yeah.